Escuché la risa de Ring mientras se divertía jugando a ser humano, mientras yo me volvía más como un fósil que como un ser vivo. En el capítulo anterior, Yuri había comenzado a enseñarle a Rin cómo hacer las tareas del hogar. Ahora vemos a Rin visiblemente ansioso, esperando la reacción de Chiharu a la comida que había preparado. Chiharu, tras probarla, comenta que está deliciosa, lo que llena de entusiasmo a Rin. Chiharu agrega que el sabor le resulta nostálgico, a lo que Rin responde que confesando que había hecho que la comida sea un poco más dulce porque sabía que a Chiharu le gustaban las cosas dulces. Chiharu, sorprendido, le pregunta cómo lo sabía, pero Rin solo sonríe y le dice que es el poder del pensamiento de la esposa. En sus pensamientos, Chiharu reflexiona que ya había pasado una semana desde que llamó al santuario, pero también admite que, pese a todo, Rin sigue siendo el mismo, continuando con sus intentos de seducirlo. Esa misma mañana, Rin incluso había intentado darle de comer en la boca, lo que lleva a Chiharu a preguntarse quién le habrá enseñado esas cosas raras, aunque en el fondo sabe que fue Yuri. Sin embargo, dejando de lado esos comportamientos peculiares, Chiharu admite que la comida de Rin es realmente deliciosa y que de alguna manera lo encuentra encantador, aunque aún no puede aceptar eso. Perdido en sus pensamientos, Tsukasa lo interrumpe, quejándose de que, a pesar de haber venido a ayudar, Chiharu sigue distraído. Tsukasa menciona que Rin se ha convertido en el discípulo de Yuri y le pregunta a Chiharu si Rin se quedará a vivir con él, a lo que Chiharu responde que, de hecho, está planeando de que se vaya pronto. Chiharu aprovecha para preguntarle a Tsukasa qué piensa de Rin. Tsukasa, en lugar de responder directamente, lanza otra pregunta. ¿Consideras a Rin un mal chico? Chiharu, sin dudarlo, responde que no. Cansado del intercambio, Tsukasa decide molestar a Chiharu, y en medio de un intento de travesura mueve la escalera, lo que ocasiona que Chiharu pierda el equilibrio y caiga sobre él, causando un gran desorden. Esto provoca que Yuri se enoje, ya que hace un momento había limpiado esa parte. Pero la caída también hace que unos álbumes viejos caigan al suelo. Al ver las fotos, los chicos se quedan mirando y recordando viejos tiempos, riendo entre ellos. Rin, al observar cómo Chiharu reía junto a los demás, decide salir afuera, donde el hijo de Yuri, llamado Kouta, le reprocha que no estén ayudando mientras él está limpiando. Pero Rin, al borde de las lágrimas, le dice que Chiharu estaba riendo y se pregunta cuándo Chiharu sonreirá para él. El pequeño lo mira con una cara de total desconcierto sin saber qué responder. Cambiando de escena, los chicos continúan viendo las fotos de su infancia, recordando que en aquella época solían comer un platillo especial hecho por la abuela. Yuri sugiere que deberían de cocinarlo de nuevo, pero recuerda que no tienen vegetales. Entonces, Kouta propone que él y Rin vayan al pueblo a comprarlos. Chiharu duda al principio, porque tiene miedo del desastre que pueda causar Rin en el pueblo, pero al final termina accediendo. Antes de irse le dice a Urara, el perro, que vigile a Rin y que lo guarda si hace algo raro. Después de 2 horas, Chiharu se empieza a preocupar al ver que Kouta y Rin no han regresado, y decide salir a ver qué ha sucedido, pero su casa lo detiene por un momento preguntándole si estaba seguro de ir, ya que la tienda se encontraba en el distrito comercial. Chiharu, un poco inseguro, responde que sí. Cuando llega al distrito descubre que las señoras del lugar le estaban regalando cosas a Rin simplemente por el hecho de que los encontraban guapos. De pronto, un grupo de ancianos reconoce a Chiharu y le dice que son fans de su libro, algo que Rin desconocía, quedándose completamente sorprendido. Las ancianas empiezan a pedirle a Chiharu que les lea algunas líneas de su obra, pero él se niega educadamente. Sin embargo, las ancianas no se dan por vencidas y comienzan a compararlo con su abuela, diciendo que seguramente Bacha lo habría hecho sin ningún problema, lo que incomoda mucho al protagonista. Al final, Chiharu cede a sus insistencias, pero Rin, siempre atento, nota que su amado no estaba bien. Kouta también se da cuenta y comenta que la situación se está saliendo de control, por lo que decide intervenir para rescatar a Chiharu. Lo toma del brazo y lo aparta regañándole por no haber sido más firme desde el principio, recordándole que si no es claro con la gente nadie lo respetará y que debe de aprender a decir que no, con firmeza. Justo en ese momento, otra anciana se acerca, pero por la mirada de Chiharu, Rin puede notar que esta anciana no trae buenas intenciones. Chiharu le pide a Kouta que se vaya primero, a lo que Kouta accede pensando en llevarse a Rin también, pero cuando voltea a buscarlo se da cuenta de que Rin había desaparecido. La anciana le comenta a Chiharu que la compañía eléctrica había estado en contacto con ella debido al uso de energía en la casa que él estaba ocupando. Descaradamente le dice que desde que la abuela de Chiharu había fallecido, ella se había convertido en la propietaria de todas las propiedades familiares. Chiharu, algo sorprendido, le pregunta si estaría dispuesta a cederle la casa, pero la anciana le responde que no, afirmando que esa casa es un tesoro para ella. Rin, quien estaba oculto en un árbol cercano escuchando la conversación, no puede evitar pensar, si realmente fuera un tesoro, ¿cómo podría descuidarla de esa manera? La anciana continúa insinuando que ella estaba manteniendo la casa, aunque en realidad no estaba haciendo nada por ella. Chiharu, cansado de la situación, le ofrece pagarle todo lo que había supuestamente gastado, pero la anciana lo interrumpe diciendo que no era necesario, pero sin embargo termina aceptando el pago, sugiriendo que él tiene mucho más dinero que su abuela, ya que él tuvo más éxito como novelista que su abuela. Sin ningún pudor, o sea, esa abuela se pasa, le pide que la mantenga y lo manipula usando el nombre de su abuela, diciendo que la abuela estaría orgulloso de él si hiciera eso. Dios mío.
Bueno, tras la partida de la anciana, Rin aparece de repente ofreciéndole a Chiharu un poco de comida para consolarlo. Sin embargo, Chiharu lo reprende diciéndole que deje de escuchar conversaciones ajenas. Aún con la mirada perdida, Chiharu le pregunta a Rin si su abuela alguna vez le contó algo sobre él, queriendo saber si ella todavía estaba enojada con él. Pero al final decide no hacer la pregunta completa, no estaba preparado para escuchar la respuesta. Chiharu estaba listo para irse a casa, pero Rin, notando su estado emocional, lo detiene. Sin previo aviso lo carga en sus brazos como si fuera una princesa y comienza a volar. Chiharu grita sorprendido mientras Rin le dice que grite más fuerte, lo cual Chiharu hace sin darse cuenta. La escena resulta muy graciosa. Finalmente Rin lleva a Chiharu hasta un árbol donde podían ver la pequeña área alrededor de la casa, ofreciéndole un montón de paz en medio del caos. El cielo despejado, el aire fresco y la calidez del sol ocultándose le trajeron a Chiharu recuerdos de su infancia. Mientras se dejaba llevar por sus pensamientos, Rin interrumpió diciéndole que había aprendido que a Chiharu le gustaban los atardeceres. Chiharu, sorprendido, le preguntó cómo lo sabía. Rin, sonriendo, reveló que fue su abuela quien se lo había dicho. Si haces esto, definitivamente se animará, había dicho ella. Además, Rin confesó que todo lo que sabía sobre Chiharu lo había aprendido gracias a las historias que su abuela le contó. Esta revelación dejó a Chiharu atónito. Ese hermoso momento fue interrumpido de manera inesperada cuando una ardilla saltó cerca asustando a Chiharu. En un acto de reflejo, Chiharu se aferró a Rin, abrazándolo sin darse cuenta. Rin, encontrándolo divertido, le hizo notar su reacción, lo que hizo que Chiharu se sonrojara de la vergüenza y le pidiera que lo bajara de inmediato. Sin embargo, Rin lo envolvió suavemente con su manto y le dio unas palmaditas en la cabeza para tranquilizarlo, diciéndole que eso también se lo había enseñado su abuela. Este gesto, que mezclaba ternura y cuidado, conmovió profundamente a Chiharu. Aunque estaba molesto y avergonzado por la situación, no pudo evitar sentir que le gustaba la sensación de protección, pues le recordaba a su abuela, a quien tanto extrañaba. Después de un momento, Chiharu le dice a Rin que eso del poder del pensamiento de la esposa era una mentira, haciendo referencia a algo que Rin había mencionado antes. Sin embargo, Rin trata de convencerlo de que no es así, insistiendo que no había mentido. En sus pensamientos, Chiharu reflexiona que la pesadez de su cuerpo, que había sentido antes, había desaparecido. Mientras tanto, de vuelta en la casa, Tsukasa y Yuri se indignan al enterarse del descaro del pedido de dinero de la vieja bruja. Ya no somos niños, exclamaron ambos, dispuestos a ayudar a Chiharu en lo que fuera necesario. Sin embargo, Kouta los interrumpe recordándoles que si realmente ya no son niños deberían saber que quedarse en la casa de alguien hasta tan tarde es de mala educación. Ante esto, los tres deciden regresar a casa. Antes de irse, Kouta no puede evitar preguntarle a Chiharu sobre Rin. ¿Quién es Rin exactamente?, le cuestiona, sorprendido de que ni siquiera supiera cómo hacer las compras más básicas. Lo que Kouta no sabe, ni nadie en el grupo, es que Rin en realidad es un dragón. Chiharu, atrapado en la pregunta, no sabe qué responder y opta por quedarse en silencio. Finalmente, Kouta se despide y se va con su familia. Chiharu, más tranquilo, se dirige a ver a Rin, quien estaba claramente cansado. Rin le pide que quiere dormir con Chiharu en su futón. Justo en ese momento suena el teléfono, es una llamada del templo, informándole que tiene el tiempo disponible para la visita al día siguiente. Chiharu, mirando a Rin, que ya estaba comenzando a quedarse dormido, decide rechazar la oferta. Pide que cambien la fecha, disculpándose por las molestias. Esto lo termina mientras nuestros protagonistas son observados por un ente que parece un globo.